Buenas tardes, mi nombre es Don Rodríguez y este es un video para realizar una tarea asignada por la profesora Emily Ramírez de Derecho Constitucional. Este video es una respuesta a distintas interrogantes que se han presentado por parte de la profesora para una asignación. Esta asignación hace referencia a lo que es el derecho constitucional y la división política territorial de nuestro país. Y estas interrogantes tienen que ver con lo que es la soberanía, la protección de la división político-territorial y esas cuestiones que tienen que ver con cómo está dividido y cómo se protege dicha soberanía a nivel constitucional de nuestro país. En primer lugar, cabe resaltar que hay distintas cuestiones que tenemos que aclarar antes de poder centrarnos en estas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es la soberanía como tal? La soberanía, en primer lugar, puede referirse a lo que es el poder político de una población sobre un territorio en específico. Esto hace referencia a cómo esa población, dentro de las mismas leyes que han sido aprobadas, ¿verdad?, y que tienen que ver con factores sociales, políticos y económicos, son centradas en regular la actuación de esa población dentro de un territorio políticamente establecido previamente. En segundo lugar, hablamos sobre lo que es la división político-territorial. Esto es más o menos cómo está, según la constitución de este territorio, cómo está dividido, ¿verdad?, políticamente dicho territorio. En nuestro caso, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que nuestro país está dividido en 23 entidades federales, en 23 estados. Una capital o distrito federal, que es Caracas, y las dependencias federales, que serían las distintas islas o dependencias que tiene nuestro país, que no están anexadas a ningún estado, al territorio de ningún estado como tal, previamente. Y por último, referimos al espacio geográfico. Esto es una cuestión que habla más ampliamente de lo que es cada país como tal, ya que no hace referencia específicamente a un país como tal, sino a un espacio delimitado, un espacio amplio. Ok, entonces ya una vez entendido lo que son estas distintas cuestiones, en particular entramos más a cómo desarrolla esas cuestiones dentro de las interrogantes que nos plantea la profesora Emily Ramírez. Ella nos pregunta, en primer lugar, qué factores, qué cuestiones dentro de la Constitución se plantean para poder llegar a la protección, ¿verdad?, de lo que es el espacio geográfico y la división político-territorial de nuestro país. Es importante resaltar que la Constitución, la Carta Magna que está vigente en nuestro país, es la Constitución del año 1998, que es esta la presente, que enteramente, ¿verdad?, se tiene que entender como la ley suprema que rige el ordenamiento jurídico de nuestro país. Y por lo tanto, ¿verdad?, según la pirámide de Kelsen, está en primer lugar en el orden jerárquico, y por lo tanto las leyes como tal nacen dentro de lo que es esta Constitución, siguiendo el principio de legalidad que tiene que seguir, que cada ley, ¿verdad?, originándose principalmente en la Constitución, sigue elaborándose y se mantiene siempre apegada a las leyes como tal, y los actos del Estado a estas mismas. Ok, en primer lugar entendemos, ¿verdad?, que la Constitución establece distintos factores que de cierta manera desarrollan lo que es la protección de nuestro país como tal. Y en el artículo 11 de nuestra Constitución, ¿verdad?, se habla de lo que hace referencia a la protección de nuestro país como tal. Y habla sobre la división político-territorial, ¿verdad? En el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial. Estamos hablando ya a un nivel aéreo, un nivel marítimo y un nivel territorial, terrestre. También establece que la soberanía se establece mediante el mar territorial, áreas marítimas interiores, históricas. El espacio insular de la República comprende los archipiélagos, las islas. El artículo 16 de nuestra Constitución capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. Como ya lo explicaba anteriormente, son cuestiones que tienen que entenderse antes de adentrarse más en el tema como tal. Ok, una vez entendido esto de cómo nuestra Constitución establece cómo está dividido nuestro país,
cómo nosotros podemos defenderlo. Nos adentramos más en la interrogante que nos planteó la profesora en primer lugar, que era dentro de nuestra Constitución, qué factores, cuáles son los principios utilizados para resguardar la soberanía. En eso nos retiramos al artículo 322 de nuestra Constitución, el cual nos habla de esta cuestión en específico. Artículo 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el capítulo 1 de las disposiciones generales acerca de la seguridad